dilucidando acá con Lorenzo desde un comienzo acerca de esto de la comunicación en la pareja. La comunicación por lo dicho, por lo no dicho. Hay que decir todo, ¿no? ¿Qué más nos habíamos planteado? ¿Cuántas dudas teníamos, Leo? Sí, ¿Cuántas? el cómo Bueno, El hacerlo. cómo, Porque claro. saber qué te tengo que decir, a ver, lo sé, vos también, cómo hacerlo. Porque si fuera tan fácil, ¿no? Que la solución a todos los problemas de pareja es la comunicación de la pareja, ya lo tendríamos claro. El cómo hacerlo es la clave en todo esto, y el primer dato es que nunca nos enseñan el cómo. Nuestra experiencia como hijos de padres muchas veces tiene que ver con ver adultos que tienen un vínculo de pareja que no resuelven sus problemas, no hablan, ¿no? O si lo hacen, también puede estar esta posibilidad, lo hacen a solas, y muchas veces los hijos lo que asistimos es a la consecuencia del no diálogo, los conflictos, los gritos, el maltrato. Entonces, muchos de nosotros crecimos creyendo que no era necesario hablar a la pareja, que el simple hecho de estar juntos en una relación, somos familia, creer que esta cuestión se arregla sola. Como siempre digo, lo que le pasa a mucha gente que no cree necesario en lavarse los pies cuando se ducha, porque asume que por la gravedad cae agua con jabón y los pies ya se lavan. Esto es lo mismo. Si estamos juntos y nos amamos, ¿para qué tenemos que hablar todo? Y a veces la dificultad está en no saber cómo, pero lo primero es entender que esto es primordial para realmente tener un vínculo de pareja sano. ¿Por qué? Porque una realidad que lo hemos hablado muchas veces acá es que todo cambia. Entonces lo que para nosotros estaba claro tal vez hace unos años atrás, hoy ya no está tan claro. Lo que yo quería de vos hace 7, 10 años atrás, hoy tal vez es diferente. Lo que quiero para mí, lo que quiero en mi vida. Y esos cambios muchas veces no son acompasados a la pareja, y por eso que las parejas entran en crisis. Entonces, ¿para qué hablar en una relación de pareja? Para que precisamente esas crisis nos permitan transitar juntos y seguir consolidando esta relación de la mejor manera posible. Cuando vos decís hablar, yo me levanto, te digo buen día, ¿cómo estás? Vamos a buscar a los pibes a la salida de la escuela. Se habla la cotidianidad como uno habla con el hijo ¿no? o con los compañeros de trabajo. Cuando decís hablar, ¿qué es lo que hay que hablar? O que yo más que nada, por una cuestión profesional, diferencio la comunicación de la charla. Totalmente de acuerdo. Claro. La charla es la cotidiana. ¿Cómo andás? ¿No? Vos haces esto. La comunicación ya es, hay algo que tengo dentro y que quiero que vos lo sepas. Exacto. Y a eso le agrego, Leo, la comunicación al servicio de la confrontación, que es otra palabra que yo trabajo mucho con mis pacientes que vienen con estas dificultades, porque yo puedo comunicarme. En este momento nos estamos comunicando con un montón de gente, ahí me corrigen los especialistas en esto, ¿no? A través de un micrófono, pero personas que no necesariamente tenemos enfrente. Y hoy en día la tecnología, por ejemplo, hace que muchas parejas se comuniquen a través de mensajes de texto o mensajes de voz, pero cuando están juntas en el día no habla. ¿Cuál es para mí la clave de la confrontación? Es estar enfrente a, ponerme frente a vos. Claro que tenemos la idea de que la confrontación siempre es violenta. Es más, se utiliza como sinónimo de la palabra violenta. Discusión, siempre te suena discusión. Exacto. Pues la discusión no tendría que ser violenta tampoco. Discutir algo no significa violentar al otro. Claro, y además de eso, confrontar contigo es ponerme en un plano de igualdad, frente a frente, donde desde ese lugar vamos a tratar de solucionar un problema que ambos tenemos. Y esta es la clave. Cuando en una pareja uno de los dos no está bien, esto es un problema de pareja, que no siempre se resuelve en pareja, porque a veces mi malestar tiene que ver con cuestiones personales, pero mi malestar también afecta a la pareja. Entonces, por ende, tenemos un problema. Y ahí me gusta esta frase del Apolo 13, Houston, tenemos un problema. Aunque nosotros estamos a miles de kilómetros de distancia, ustedes y nosotros tenemos un problema. Entonces, este problema es de todos.
Resolver los problemas, resolver los conflictos es un arte que se aprende. Y como dije al principio, un arte que nuestros padres no nos enseñan y muchas veces nos enseñan lo opuesto. No hay que discutir, no hay que pelearse, déjalo pasar, espera que las cosas se enfríen. El tiempo cura todo. O como decían en mis pagos, los zapallos se acomodan, ¿te acordás que hablábamos de eso la vez pasada? En el andar del carro. Y eso no siempre es cierto. Entonces, el cómo es precisamente la clave que hoy vamos a ir desarrollando. El mismo nivel de igualdad en cuanto a... Encuentro la utilidad. Ahora, es un lindo país. Hay mucho del estilo personal de cada uno. Claro. Porque también entran... Sí, claro. Tus palabras me hieren, y tal vez vos estás hablando de una manera, ¿no? Sí. Entonces, entran a jugar esos mecanismos que son los que muchas veces dificultan la comunicación. Y exasperan más al otro. Claro, a veces exasperan más al otro. Sobre todo porque genera impotencia. Mirá, yo esto que estoy queriendo hacer contigo no puedo. No estoy pudiendo hablar. Me decía una paciente hace poco, no estamos pudiendo hablar. Cada vez que hablamos discutimos. Cada vez que hablamos terminamos más peleados. Y ahí vamos con el primer tip de esto, ¿no? Lo primero es entender que esta comunicación, este diálogo, esta confrontación hay que hacerla cuando todavía no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento de máxima tensión del conflicto, pico, digamos, es muy difícil hablar. Entonces, ¿qué sucede a veces? Que yo quiero hablar, pero tú estás tan enojado, tan enojada, que no tenés chance, no tenés margen. Entonces sí, a veces hay que empezar a plantear estas cosas cuando no ocurre esa explosión. O sea que vos estás hablando en este caso del cuándo. Del cuándo. O sea, te estamos dando la respuesta al cuándo. Y el cuándo es clave en esto, porque el cuándo también implica una cuestión de respeto. Por más que yo me muero de ganas de hoy poder hablar de esto contigo, está bueno respetar que no es tu momento. Ahora, cuidado, el problema es cuando nunca es tu momento. Siempre tenés que trabajar, siempre tenés cosas para hacer, siempre estás molesto. Entonces, ahí también es, bueno, está bien, decime cuándo. Esto es clave, ¿no? Y sobre todo, es muy importante en esta idea que algunas parejas traen en el consultorio, bueno, vamos a ver cuándo podemos hablar, vamos a esperar que se dé el momento de hablar de una buena manera. Lo que yo les digo es que el momento nunca se da, porque de hecho si no ya se hubiera dado. Claro. Muchas parejas. ¿Qué tiene que pasar para que llegue el momento, no? O claro. Sea, algo mágico. Pero sobre todo algo que no ha ocurrido hasta ahora, porque por algo no hemos podido hablar. Entonces ahí, esperar que se dé el momento muchas veces es postergar algo que yo estoy queriendo evitar. Entonces, el cuándo es fruto de una construcción. Decime cuándo podés. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando. ¿Cómo no? ¿No? Y habíamos arrancado un poco con el cuándo. Exacto. Fíjate que empezamos con el para qué. Sí. ¿No? ¿Cuándo? Bueno, estamos hablando cuando ambos estemos realmente disponibles, ¿no? Y esto tiene que ver con una disponibilidad horaria que sea en un momento donde ambos podamos, además, destinar un tiempo para esto. Esto no es algo que se hace entre pasillos o cuando la relación es entre psicólogos, entre pacientes, ni nada por el estilo, ¿no? Que tengamos ambos un tiempo real, pero además que ambos tengamos una disponibilidad real y emocional en esto, ¿tá? Poder encontrar ese momento donde ambos estemos con ese estado emocional que nos permita realmente recibirnos ambos en un diálogo y encontrarnos. ¿Dónde? En un lugar donde no seamos interrumpidos, ni por la dinámica familiar, ni por las dinámicas laborales. Por supuesto, si tenemos hijos, el dónde impensado y absolutamente erróneo es delante de nuestros hijos. Estas cosas son problemas de pareja. De ninguna manera hay que involucrar a los hijos en este tipo de conversaciones. ¿Qué es lo que pasa en muchas parejas? Que pierden el hábito de comunicarse entre ellas y solo lo hacen a través de sus hijos. Esto es algo que... Acá no estamos hablando de delante de sus hijos, sino a través. Te diría los dos. O sea, primero, si están los gurises a la vuelta, hay que dejarlo en otro momento. Y en realidad hay que programar
ese dónde y ese cuándo para que estemos los dos solos. Pero también, algo que se daba en la época de mis abuelos, es que la comunicación con los hijos casi siempre se daba a través de la madre. O sea, el padre le decía, decile a los gurises tal cosa, tal cosa. Sí. Y la madre tenía bueno, cuando venga tu padre le voy a decir... Sí, era como el miedo del cuco, ¿no? Claro, entonces había como una mediatización del vínculo entre padre e hijos. Hoy en día yo también lo encuentro. Y es rarísimo, pero todavía hoy hay diálogos que se dan a través de la madre, donde el padre siente que no tiene por qué comunicarse directamente con sus hijos. ¿Ah? Entonces, el cuándo. Ahí también hay que tener claro la importancia de que la escucha que voy a tener del otro sea una escucha real. Algo que veo frecuentemente en varios pacientes y en muchas parejas, cuando tengo la oportunidad de verlos confrontar, es que uno parece que está escuchando al otro, pero lo que está, mientras el otro se está hablando, yo estoy elaborando lo que te voy a responder. ¿No? O sea, mientras vos me hablas a mí, en vez de escucharte receptivamente, yo ya estoy viendo cómo te voy a discutir esto que me estás diciendo. Y eso, en general, los psicólogos entrenados tenemos la capacidad de darnos cuenta, por la gestualidad, por cómo la persona se presenta. Pero además, entre otras cosas, porque la respuesta viene medio segundo después que terminó de hablar el otro. Que no hubiese elaborado. Claro. Es que no hay una elaboración, porque lo que hay ahí es una posición defensiva, donde lo que yo te quiero mostrar es que yo tengo razón. Acción-reacción. ¿No? Yo quiero demostrar que acá la equivocada o el equivocado sos vos. Y ahí siempre me viene una frase que me gusta mucho, de alguien que decía, prefiero tener paz a tener razón. Y ahí, renunciar a tener razón también es asumir que tal vez los dos tenemos razón, porque ambos tenemos razones para esto que estamos planteando. Claro. Que no sean válidas para el otro no quiere decir que, ¿no? Es que no es que no sean válidas, no son las mías. Claro. Y como no son las mías, no le doy validez a las tuyas. Y ahí entran en juego nuestras experiencias infantiles, nuestro vínculo con la persona del sexo opuesto, donde yo me puedo sentir atacado, ¿no? A través de lo que tú me estás diciendo y por eso me defiendo, ¿no? O puedo sentir que lo que vos querés es abusar de alguna manera de mí, si es que tengo heridas de abuso. Entonces, la comunicación, este hablar entre dos se hace muy difícil porque no hay una escucha y no hay una apertura real. Y ahí, después de hablar del cómo, del dónde, esto de agendar, una amiga se reía cuando le decía que Bucay planteaba que las parejas tenían que agendar los encuentros sexuales, ¿no? La verdad que mi amiga decía, ay, pero eso pierde la espontaneidad, se pierde el romanticismo. No, lo que se gana es disponibilidad, porque a tal hora los dos sabemos que esto nos vamos a encontrar para esto. Y ahí yo me voy a vestir de una manera diferente, me voy a perfumar, o sea, va a enriquecer el encuentro. Con otros niveles de comunicación de pareja es exactamente lo mismo. Pero una cosa importante es que para ese encuentro yo pueda tener claro dos cosas. ¿Qué es lo que quiero de ese encuentro o qué es lo que no quiero que pase? Y segundo, ¿qué es lo que yo siento con esto que te voy a plantear? Y ahí hay una cuestión que es muy importante y que también a veces los terapeutas enseñamos a nuestros pacientes, es a nombrar sus emociones. Algo que puede parecer sencillo, es de lo más difícil. Reconocer lo que siento, ponerle nombre y darle validez a lo que siento. Algunas personas claramente enojadas por una situación, cuando le digo, bueno, pero ¿y estás molesta? No, yo no tengo razones para estar enojada. Pero estás enojada, o estás enojado, o estás triste, o estás angustiado. Nombrar la emoción, esto también la neurociencia ha demostrado, que genera inmediatamente un efecto a nivel de nuestro cerebro, disminuyendo la intensidad de la emoción, porque lo nombro, lo pongo en palabras, pero además en este encuentro entre dos, yo te puedo transmitir claramente lo que siento. Y cuando trabajo con personas, acompañándolas en este proceso de confrontar,
muchas veces les sugiero que empiecen la charla diciendo cómo se siente. ¿Sabes qué? Yo quiero hablar contigo porque yo me siento mal, angustiado con esto que está pasando. Porque generalmente es el otro el que te dice cómo te sentís. Y vos le decís, obviamente, al otro cómo te sentís. Y ahí hay una interpretación. Más allá de que pueda tener o no razón, pero creo que no hay nada que nos ponga más a la defensiva que cuando el otro te dice porque vos te sentís de esta manera. Absolutamente de acuerdo. Y algo que genera más conflicto, que genera menos comunicación, es precisamente decirte a vos lo que vos sentís o lo que vos querés, porque vos, ¿no? Y eso genera una tremenda confusión. Claro. Como decía Leo, primero porque despierta mis ganas de defenderme, naturalmente, y segundo, porque tal vez no es así. O sea, no, yo no estoy así. Y ahí se entra a discutir sobre eso. ¿Cuál es el segundo tip que le doy a mis pacientes? Habla siempre de vos. Yo quiero, yo siento, yo pienso, a mí me parece. Primero, porque no levanta las defensas en vos, pero además porque a vos te permite tal vez decir, no, mira, eso no. Y podemos seguir hablando de otra cosa. Y no las levanta en el otro. Y no las levanta en el otro. O sea, está bien. Tal vez me equivoqué, no estás enojado, aunque estás con un cuchillo a punto de clavármelo en la yugular, pero ponele que no los dos que estemos bien, ¿no? Cuando yo te quiero, ¿no? Que ayuda mucho también en esto, cuando te voy a decir, diciendo que le pase la mano por el lomo, primero, no está mal pasarle por la mano. Me encanta verte cuando agarras la escoba, me encanta verte como cuando yo estoy limpiándome se vaso unos mates, te siento un compañero, me encanta verte cómo ordenás cosas, pero además de eso, y acá hay una cosa importante, esto ya es un detalle muy fino para todos, y es evitar la palabra pero. Evitar esas conjunciones que cuando se expresan en el diálogo, primero que nada levanta la defensa. Porque aunque me está diciendo cosas lindas, una parte de mí está esperando el palazo. Pero, claro. Pero, bueno, desterremos el pero. Y cambiémoslo por el y. O además, porque además de todo lo bueno que haces, está esto que es de lo que quiero hablar. Perfecto. ¿Sabés que en comunicación, cuando vos trabajás por ejemplo, tenés que hacer una carta de reclamo, la sugerencia, aunque por ejemplo, imagínate que alguien no te está pagando y vos tenés que hacer una carta de reclamo, una segunda carta de reclamo, y una tercera carta de reclamo, cuando al final esa persona ponele va al clearing. En realidad, a nosotros siempre nos comentaban, un curso que yo hice hace unos años, que lo ideal es no empezar con el no, sino siempre por la positiva, que cae mucho mejor, que es como que descontractura un poco, descongestiona la situación y es una manera amable, ¿no? Incluso hasta cuando finalmente tenés que decirle, bueno, lamentablemente tiene que pasar a no sé qué, también buscarle la vuelta, porque el objetivo es justamente no exasperar al otro lado, sino de una buena forma hacer entender que algo no está bien. Entonces el no para arrancar es como el pero. Exacto. Tiene eso. Y tener un buen nivel de comunicación en mi pareja también es beneficio para mí. Obvio. Salvo que yo esté tan enojado que lo que quiera es directamente agredirte, violentarte. Pero no estamos hablando de eso. Si lo que yo quiero es comunicarme contigo porque sos mi pareja y quiero que sigamos juntos, tengo que buscar la manera de hacerlo de esta forma que funcione, que sea buena para ambos, ¿no? Como vos dijiste, todo esto que uno puede decir, sí que es muy fácil de esto, muy fácil de esto otro. Vos dijiste al principio, ¿cuándo tener esta discusión? Cuando no es necesario. Cuando no es necesario. Cuando no es necesario, es mucho más sencillo no utilizar el pero, empezar por lo positivo, no decir lo que vos hacés, sino lo que yo siento. Me parece que ese detalle de estoy teniendo la discusión, pero no antes. No tardía. Tal cual. A ver, si quieren tenerla después, ¿no? Sabiendo que esto va a volver a pasar, porque los problemas de comunicación de pareja siempre tienen que ver con situaciones que son recurrentes. Cíclicos, digamos. ¿Por qué son recurrentes? Porque no se resuelven. Tan sencillo como eso. Entonces, yo sé que la próxima vez que voy a entrar a casa y voy a ver la cama extendida, me voy a enojar.
me va a molestar. Entonces, antes de que ocurra eso, vamos a hablar, porque yo quiero ver esto como es. Pongo este ejemplo como podría poner cualquier Claro, otro, ¿no? viste que el tema de las retroactividades en los reclamos son bravas porque después funciona el por acumulación. Absolutamente. Es decir, me guardé un reclamo, me guardé otro, se sumó el tercero, el cuarto, y no solo no es el momento indicado, sino que no es un reclamo, son unos cuantos, se confunde todo y la situación es explosiva. Son unos cuantos, la situación es explosiva y yo les explico a mis pacientes la definición de explosión. La definición de explosión es una liberación de mucha energía en muy poco tiempo. Y la característica de las explosiones, más allá que hoy se habla de explosiones controladas, es que en general no se controlan. Salta todo para cualquier lado. Como el cráter de un volcán, punto. Exacto. Ahí yo no puedo elegir. Ahora, cuando, como bien decís, yo empiezo a limpiar estas cosas, en Gestalt hablamos de limpiar el vínculo, Okay. ¿no? Que un ejemplo que ponía un profesor era que a veces varias parejas barren abajo de la alfombra. Es verdad. ¿No? Y lo que sucede con barrer abajo de la alfombra es que lo que pones abajo no desaparece, queda ahí, y cada vez que vas a transitar la alfombra te tropezás, te doblas el tobillo, estás incómodo. Entonces, ¿cuál es el trabajo en una pareja? Animarnos de a poquito a levantar la alfombra y ver, a ver esto, ¿qué es esto? Bueno, esto es esto, bueno, vamos a ponerlo donde va. Esto otro, vamos a ponerlo porque va allá. Y eso permite que cada vez que nos encontremos sea realmente un encuentro que esté bueno para ambos y este camino que por este tiempo elegimos compartir sea un camino bueno, sea un camino de disfrute, sabiendo que van a haber conflictos. Y ahí vamos a la parte más difícil. Una cosa antes, que tú hablabas, Leo, la vez pasada de la comunicación no verbal. Es fundamental también porque es parte de la comunicación. Cómo yo te miro, cuál es mi gestualidad. Algo que parece mentira, pero lo he descubierto en estos años de terapia de pareja. Muchas parejas no se miran a los ojos cuando hablan. No son capaces de sostener la mirada. Y eso en principio habla de una falta de intimidad muy grande. En general pensamos en la intimidad como relaciones sexuales, pero la intimidad es esto de poder conectarme contigo desde lo más profundo. Y eso lo hacemos a través de la mirada. Y me cuesta, y aparece la risa, y cuando uno habla el otro se ríe. Bueno, cosas que se van trabajando y que tienen que ver con aquello que no pasa por la palabra, sino por cómo yo voy a ese encuentro. Y algo que es muy difícil y un planteo que traen muchas personas a terapia. ¿Qué pasa cuando el otro no quiere hablar? ¿Qué pasa cuando no puedo comunicarme con mi pareja? Mirá que lo intento, mirá que intento que tengamos momentos, y no quiere hablar. Y ahí lo primero que yo sugiero es volver a revisar las cosas de las que hablamos hoy. ¿Realmente estoy favoreciendo encontrar un momento, un lugar, un cómo, un cuándo? ¿Estoy disponible realmente para hablar o yo también estoy muy enojada, muy enojado o muy molesto y no quiero? ¿No? Después de revisar eso, lo único que queda es aceptar la realidad. Estoy al lado de una persona que no comparte conmigo el valor de dialogar, el valor de confrontar y el valor de resolver conflictos. Y esto es una realidad. Y si esa persona fue así desde el comienzo, desde el noviazgo, ¿qué hay en la otra? Que no se anticipa. ¿Es la expectativa de que vaya a cambiar? Lo que hay, Adriana, en la otra persona es una profunda desilusión. Y esto transmite. Pero ¿qué pasó? ¿No? Yo pregunto, ¿cambió? Antes era alguien muy dialoguista, era alguien que hablaba y de un día para el otro se le apagó el botón del diálogo. Muchas veces, no, él siempre fue igual. ¿Qué pasó contigo? Claro, ahí voy. ¿Qué pasa contigo si esto ya no es nuevo? Bien, dos cosas. Primero, que muy probablemente albergaste la fantasía de que contigo él iba a cambiar. Claro, sí. Digo él porque en general las personas que más nos cuesta el diálogo es a los hombres. ¿Tá? Algún día lo ampliaremos, ¿no? Y lo otro es que a veces me elegí precisamente una persona que me permitiera ir por la vida sin tener que dialogar nada.
porque tal vez en ese momento y hasta ahora yo me manejé desde la autosuficiencia, él no se mete en nada en mi vida, él no se mete en nada con los chicos, yo me encargo de todo y yo estoy bien así, pero ahora no estoy bien así, ahora yo quiero hablar, ahora yo quiero dialogar. Entonces, como siempre decimos, la desilusión es algo muy positivo porque es la pérdida de la ilusión. Ahora realmente acepto a quien tengo enfrente y lo que tengo que hacer es plantearme si quiero seguir al lado de una persona así. Si este es el tipo de vínculo de pareja que yo quiero. Y desde ahí iniciar el camino que vaya a la línea de la decisión que tomo. Bien. Hermano, muchísimas gracias. Digo, creo que fue bien claro, más allá de la palabra tips o no, porque sabemos muy bien que la realidad y una relación de pareja va más allá, ¿no? que algún punto, pero creo que englobaste muchas de las situaciones que arruinan una discusión que habría podido ser muy enriquecedora y encontrar una solución. Y se arruina simplemente por comunicarse mal. Exacto. Como dice esa canción de Sabina, a veces somos un par de ciegos que juega a hacerse daño porque no estamos dispuestos a abrir los ojos y reconocernos como lo que realmente somos. Gracias. Hasta la próxima, hermano. Que pases bien.